Bien, ahora sí es la hora. Muchas gracias por venir, por participar de este evento del Foro Iberoamericano de Contabilidad. Es la charla denominada Tratamiento Contable o Tratamiento Técnico, si ustedes quieren, del impuesto diferido de conformidad con la NIF Pymes, a cargo del doctor Alexis Colmenares. Él es contador público, profesor e investigador, doctor en gestión y administración de empresas de la Universidad de Valladolid, España. Es diplomado en NIF por la Universidad Complutense de Madrid, posee títulos de posgrado, especialista y magíster en auditoría, así como diploma de suficiencia investigadora, también por la Universidad de Valladolid. El doctor Colmenares pues tiene una vasta experiencia profesional, académica, y en el tema NIF es parte de los colegas internacionales considerados expertos, así es que le agradecemos por su tiempo y le pedimos que por favor tome el micrófono e iniciemos la charla. Muchas gracias, bienvenidos todos, pónganse cómodos. Adelante, estimado Alexis. Rebote. Rebote. Suprarrenales. Las glándulas suprarrenales o abdominales. Muy bien. Rebote sigue José Luis. Otra pregunta. ¿Cuál es el título de Hola Mario, buenas tardes. Buenas, adelante, estimado Alexis, ya te escuchamos. Ok, estaba buscando aquí los controles. Bueno, gracias por la invitación, Mario Echeverría, de El Salvador, al Foro Iberoamericano de Contabilidad. En este caso vamos a iniciar una serie de formación continua que habíamos conversado y para hoy pues tenemos un seminario, yo lo he denominado así, seminario sobre NIF Pymes, sección 29, y más adelante en otras oportunidades pues tendremos otro tipo de capacitación. Ya Mario pues le irá indicando. Y bueno, agradecido pues de la audiencia y esperemos que la receptividad y cualquier pregunta pues me la comuniquen. Vamos a ir pasando para iniciar, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, estoy viendo aquí. Ok, gracias. Aquí tenemos entonces el contenido de vamos a dar inicio a la exposición sobre el tema de impuesto a las ganancias de la sección 29. Tiene el contenido pues de la sección 29, todas las normas tienen su alcance. Todas las secciones de la norma NIF-PYME tienen su alcance, en este caso, describe muy bien las fases en la contabilización del impuesto a la ganancia, que en la versión 2009 están muy bien claras esas fases, en la versión 2015 pues han sido suprimidas. Reconocimiento y medición de impuestos corrientes, principio de reconocimiento general, activo y pasivo cuya recuperación o liquidación no afectará las ganancias fiscales, base fiscal, diferencias temporarias, pasivos y activos por impuesto diferido, tasa impositiva, corrección valorativa. Medición de impuestos corrientes y diferidos, retenciones fiscales sobre dividendos, presentación, distribución en el resultado integral y en el patrimonio, separación entre partidas corrientes y no corrientes, en la compensación, información a revelar y algunos casos prácticos. Eso es lo que vamos a tratar de abordar esa temática. Entonces, el alcance de la sección 29 del impuesto a la ganancia de la NIF para las pymes, bueno, tiene que ver con los impuestos nacionales y los impuestos internacionales, incluyendo las retenciones fiscales sobre dividendos, incluye las retenciones sobre dividendo hecho por una dependiente, asociado a un negocio conjunto, y se cargan al patrimonio como parte del dividendo en el caso del impuesto. Evaluar consecuencias actuales y futuras, que es el tema central de esta temática. Aquí nos encontramos con la contabilidad histórica,
es decir, la contabilidad que ya ha sido registrada y las consecuencias que en el futuro, cuando se habla del futuro, se refiere al próximo ejercicio económico por lo menos, o varios ejercicios económicos que están por venir. Entonces, allí vamos a evaluar las consecuencias actuales en el momento del cierre del ejercicio económico y de los futuros cierres de ejercicio económico que vendrán más adelante. Y lo que vamos a evaluar es la recuperación de los activos, la liquidación de los pasivos. Entonces, el gasto por impuesto sobre la renta, como lo llamamos acá en Venezuela, se compone del impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente, bueno, es el que se va a pagar o a recuperar por producto de la ganancia o pérdida fiscal. Vamos a ver. Y el pasivo por impuesto diferido es que va a ser pagado o liquidado en el ejercicio futuro. Entonces, el tema del término diferido indica que son consecuencias futuras de lo que se registra, lo que haya ocurrido en el presente. Vamos a revisar un poco la fase en la contabilización que traía la sección 29, versión 2009. Primero se reconocerá el impuesto corriente. Como debemos entender, pues es lo más importante para efectos del pago del impuesto sobre la renta o el pago del impuesto a las ganancias a la administración tributaria. Identificar o se identificará luego los activos y pasivos que afectarán a la ganancia fiscal. Se determinarán sus bases fiscales. Eso básicamente en las leyes relativas al impuesto sobre la renta. Se calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal y crédito fiscal no utilizado. Se reconocerán los activos y los pasivos por impuesto diferido. Se medirán los activos y pasivos diferidos usando tasas impositivas apropiadas vigentes en el futuro. Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuesto diferido. Se distribuirán los impuestos corrientes y diferidos entre resultado, otro resultado integral y el patrimonio. Y se presentará y revelará la información requerida. En el caso del impuesto corriente, bueno, se va a calcular de acuerdo a la ley de impuestos, en el caso de Venezuela, la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento. En cada país, pues, aplicará las leyes respectivas que determinan la manera en que se van a determinar, pues, los ingresos y los gastos para efectos de la determinación de la renta gravable, y allí se generará el impuesto corriente. Mientras tanto, el impuesto diferido, pues, lo establece la sección 29 de la NIF para las pymes o aplicando la NIF 12 de la NIF completo. Allí están, digamos, eso es lo que nosotros vamos a concentrarnos de ahora en adelante, en el impuesto diferido. Principio de reconocimiento general. Entonces, tenemos que el activo por impuesto diferido es el que va a ser cobrado o recuperado en el ejercicio futuro. Generan diferencias temporarias deducibles futuras y compensación de pérdidas de ejercicios anteriores pendientes, también se generan por esa causa. Compensación de créditos fiscales no utilizados en ejercicios anteriores. En el caso del pasivo por impuesto diferido es el que va a ser pagado o liquidado en ejercicio futuro. Y generan diferencias temporarias imponibles en el futuro. Ahora revisemos un poco los activos y pasivos que no generan impuestos diferidos. Perdón. Si la recuperación de los activos o la liquidación de los pasivos en el futuro no afectan a las ganancias fiscales de ese futuro, entonces no surgirá ningún impuesto diferido respecto a esos activos pasivos. Así que la evaluación que vamos a hacer al cierre del ejercicio actual o en el presente, de la recuperación o liquidación o no de esos activos pasivos que se van a dar un año después o varios años en el futuro, si no afectarían esa ganancia, o sea, no pagarían impuestos o dejarían de pagar o percibirían beneficios por esas consecuencias futuras que van a ocurrir posteriormente, entonces no se debe registrar en el momento actual un impuesto diferido. La base fiscal, bueno, normalmente está en la ley de impuestos sobre la renta
en las leyes tributarias de cada país para determinar cuáles son los ingresos desde el punto de vista fiscal que la ley determina en ese país y cuáles son, digamos, las partidas o los gastos que van a ser determinados para, o sea, que de acuerdo con esa ley se van a incluir para el cálculo de la renta gravable. Entonces, es el importe atribuido a los activos y a los pasivos para fines fiscales, según la ley tributaria respectiva. Si hay duda de la base fiscal, o sea, cuál es la base fiscal que se va a aplicar, entonces se debe aplicar lo que yo llamo la regla de oro. La regla de oro es si la recuperación del activo o la liquidación del pasivo en el futuro aumenta o disminuye el pago de impuestos futuros, entonces existe impuesto diferido. Ya vamos a ver unos ejercicios que es más claro todo esto que estamos hablando. El impuesto diferido se basa en unas diferencias temporales. Entonces, las diferencias temporarias pueden ser imponibles en el futuro o deducibles en el futuro. ¿Cómo vamos a determinar esa diferencia temporaria? Bueno, vamos a comparar el importe en libro de los activos con respecto a la base fiscal de esos activos. Ya sabemos que la base fiscal la vamos a conseguir o la vamos a determinar en la ley de impuestos sobre la renta de cada país. Y el importe en libros de los activos se supone que es una vez aplicado todas las demás secciones de la NISPYME. Es decir, primero tú aplicas las secciones de la NISPYME, todas las 34 secciones, o 33, dependiendo, secciones de la NISPYME, y dejando para la última parte de la aplicación, esta sección 29 que estamos estudiando. Entonces, cuando habla del importe en libro de los activos, es una vez que se hayan ya calculado pues todos los deterioros o los valores que establece la NIS para las pymes en las secciones, vamos a decir, anteriores. Pues. Y luego también hacemos una evaluación del importe en libro de los pasivos, según la contabilidad basada en NISPYME o los estados financieros basados en NISPYME, y lo comparamos con la base fiscal de los pasivos que contiene la ley de impuestos sobre la renta de ese país. Entonces, esas diferencias temporarias generan, o sea, bueno, el concepto de diferencia temporaria versus diferencias temporales, anteriormente acá en Venezuela le llamábamos diferencias temporales y ahora la NISPYME le denomina diferencias temporarias. Es un tema conceptual que en el caso de las temporarias es un concepto más amplio, mientras que las temporales eran un concepto un poco más limitado. Aquí en este gráfico podemos ver la relación entre diferencias temporarias, temporales y permanentes. Vemos que, por ejemplo, la diferencia temporaria, bueno, incluyen a todas las diferencias temporales. Pero en el caso de las diferencias permanentes, pudieran haber alguna partida, algunas situaciones, algunos hechos contables que no generan impuestos diferidos, como ya habíamos dicho, y se puede representar de esa manera. Y hay diferencias permanentes que sí son temporarias y por lo tanto generarían impuestos diferidos. Vamos a revisar un poco pasivo y activo por impuestos diferidos. Entonces, la norma que estamos estudiando, la sección 29, establece o exige contabilizar un pasivo por impuesto diferido. Es decir, que casi siempre vamos a considerar que se debe registrar un pasivo por impuesto diferido, excepto algunas limitaciones que están ahí contenidas en unos párrafos, y exige contabilizar un activo por impuesto diferido si se cumplen algunas condiciones. Bueno, si tenemos dudas, pues volvemos a la regla de oro, la recuperación del activo, la liquidación del pasivo en el futuro. Aumenta o disminuye el pago de impuestos futuros, entonces existe el impuesto diferido. En el caso, cuando existe el impuesto diferido, entonces tenemos que determinar si genera un impuesto diferido pasivo o un pasivo por impuesto diferido y un impuesto diferido activo o un activo por impuesto diferido. Different story. Exige contabilizar los cambios en un pasivo o activo por impuesto diferido como gastos de impuesto a las ganancias en resultado, excepto que se trate de una partida de otro resultado integral, en cuyo caso se contabilizará también en otro resultado integral. Ya vamos a ver eso en la presentación.
Bueno, haciendo referencia un poco a la NIC 12 que también trata este tema para las grandes entidades, surgen diferencias temporarias imponibles cuando se distribuye el costo de una combinación de negocios mediante el reconocimiento de los activos identificables adquiridos y los pasivos identificables adquiridos por sus valores razonables, entendiendo que este ajuste no tiene efectos fiscales. Eso ya son, digamos, son temas más complejos donde hay una combinación de negocios de por medio y allí pudieran haber impuestos diferidos activos o pasivos. Se revalorizan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales. Ese es un caso muy particular y acá en Venezuela ya ha ocurrido una controversia muy grande con respecto a eso. Y bueno, pero son casos puntuales, en este caso habla de la revalorización de activos. Acá en Venezuela se están dando mucho eso en la actualidad. También surgen diferencias temporales imponibles cuando surge una plusvalía adquirida en una combinación de negocios. El párrafo 29 dice, ahí exceptúa o prohíbe la contabilización de un pasivo por impuesto diferido. La base fiscal de un activo pasivo en el momento de ser reconocido por primera vez difiere de su importe inicial. Y el importe en libro de las inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas o en el de la participación en negocio conjunto difiere de la base fiscal de estas partidas, de esta misma partida. Son temas, digamos, especializados de esta área. Otra sección, al reconocimiento de pasivos o activos por impuesto diferido. Una entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuesto diferido para las diferencias temporales relacionadas con ganancias no remitidas por subsidiarias extranjeras, con sucursales, asociadas y negocios conjuntos si la inversión es permanente. A menos que sea evidente que las diferencias temporales se van a revertir en un futuro previsible. Ahora veamos la medición de impuestos corrientes y diferidos. Medición de impuestos diferentes a tasas impositivas con respecto a las tasas impositivas. Se usarán las tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas. Es decir, si ya cercano al cierre del ejercicio se aprueba una legislación donde cambian las tasas impositivas para aplicables al siguiente ejercicio económico, entonces para el impuesto diferido se va a aplicar esa tasa aprobada en esa ley, a pesar de que no está vigente en ese momento esa tasa impositiva, sino para el ejercicio siguiente. Entonces, por ser un impuesto diferido, se debe aplicar la tasa impositiva que estará vigente en ese futuro, pues en ese año posterior a la promulgación de la ley, de la ley donde haya cambiado la tasa impositiva. O que ya se ve que se dé, digamos, en la discusión en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que esa ley ya esté prácticamente culminada, quizás falte la publicación solamente en la Gaceta Oficial, pero ya se determina, ya se sabe cuánto es la tasa que se va a aplicar para los impuestos en general al año siguiente. Entonces se debe aplicar esa tasa futura, esa tasa impositiva futura a los impuestos diferidos que van a ocurrir en el futuro y que se van a registrar hoy, en el momento actual. Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos, a pesar de que son partidas que tienen que ver con el futuro, con el valor del dinero en el tiempo. La norma establece que no se van a descontar. Si hay incertidumbre que las autoridades fiscales reconocerán el impuesto declarado, los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos serán medidos utilizando el importe medio ponderado de la probabilidad de todos los resultados posibles, como una provisión. Los cambios en el importe medio ponderado se basarán en información nueva y no en una nueva interpretación de la gerencia. En algunos países el impuesto a las ganancias es pagadero a una tasa mayor o menor si una parte o la totalidad de las ganancias acumuladas se paga como dividendo a los accionistas de la entidad. En el caso de acá de Venezuela tenemos un impuesto a los dividendos también. En otras, el impuesto puede ser devuelto o pagado, como en el caso de Venezuela, que es pagado. En ambas circunstancias se medirán los impuestos corrientes diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias no distribuidas hasta que la entidad reconozca un pasivo para pagar un dividendo. Ahora, aquí tenemos en pantalla una tabla, un análisis o un resumen de cómo se debe entender el impuesto diferido activo
o pasivo. Para eso va a ser importante a la hora del registro contable, pues de la partida del impuesto. Por ejemplo, en la primera línea, el valor contable del activo, cuando sea mayor a la base fiscal del activo, eso generará un pasivo por impuesto diferido. En la segunda línea, el valor contable del activo es menor a la base fiscal del activo, entonces por el contrario genera un activo por impuesto diferido. Y en el caso de los pasivos, si el valor contable de los pasivos es menor a la base fiscal del pasivo, eso generará un pasivo por impuesto diferido. Y por último, si el valor contable del pasivo es mayor a la base fiscal del pasivo, eso generará un activo por impuesto diferido. Aquí tenemos un primer ejercicio donde vamos a analizar el tema de la compensación de pérdida de años anteriores. Tenemos, por ejemplo, en el año 1 y el año 2. En el año 1, suponiendo que tenemos un resultado de 100 para efectos contables y son los mismos 100 para efectos fiscales. Y ese LR significa impuesto sobre la renta, para el caso de Venezuela. Entonces tenemos unos ingresos de 100, tanto contables como fiscales, en el año 1. Concentrémonos en el año 1 por los momentos. Y unos costos y gastos de 150 también iguales en contable, desde el punto de vista contable y tributario fiscal. Eso genera entonces un resultado contable y fiscal de 50 de pérdida, porque los costos y gastos son mayores a los ingresos. En ese caso, no genera un impuesto corriente, que para el caso de Venezuela, en ese momento de elaborar el ejercicio, era el 22%. Entonces, impuesto corriente cero, porque tuvimos pérdida contable y también tuvimos pérdida fiscal. Pero en este caso, genera un ingreso, ¿verdad? Un ingreso por impuesto diferido de 11, que sería el 22% de 11, porque esas pérdidas que yo obtuve de 50 las voy a poder recuperar en los años siguientes. En este caso, en Venezuela se recuperan en los años siguientes. Entonces se va a registrar un activo por impuesto diferido de 11 y se abona, o sea, se carga el activo por impuesto diferido y se abona o se acredita a ingreso por impuesto diferido también de 11. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Ahí vemos al principio, el primer año, el asiento activo por impuesto diferido 11 y abonamos ingreso por impuesto diferido 11. Es para registrar la creación del impuesto diferido en el año actual. Me retrocedo la lámina. Volvamos otra vez a la lámina anterior, el mismo ejercicio, pero ahora veamos el año 2. En el año 2, suponiendo que tuvimos un ingreso contable de 200 y también un impuesto sobre una ganancia fiscal de 200, tuvimos unos costos y gastos de 150. Entonces, en este caso, año número 2, sí tuvimos una ganancia financiera o contable de 50 y también tuvimos una ganancia fiscal o una renta gravable de 50. Estamos viendo solamente el año número 2. Entonces, en este caso sí vamos a ver que tengo una pérdida por compensar en el año 2. Esa pérdida ocurrió en el año anterior y yo me la compenso toda. Entonces, genera impuesto corriente cero porque yo tuve una renta gravable de 50 y tuve una pérdida del año pasado de 50, entonces se compensan, o digamos se resta y da cero. Tiene una renta gravable de cero y por lo tanto no genera impuesto corriente. Esto digamos, es en la generalidad de los casos de los países latinoamericanos. En Venezuela esto ha cambiado un poco. Solamente se permite disminuir un porcentaje, pero bueno, lo normal es que toda la pérdida pueda ser recuperada en los próximos 3 ejercicios económicos. En este caso, como ya teníamos creado un activo por impuesto diferido de 11 el año pasado, entonces en este año ya la pérdida me la compensé en su totalidad. Entonces revierto el asiento que yo hice previamente. Revierto el asiento y lo podemos ver en la lámina siguiente. Vean, en el año 2, entonces cargamos a gasto por impuesto diferido de 11 y abonamos a activo por impuesto diferido de 11 para registrar el reverso del impuesto diferido. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora, este es un ejercicio donde hay una diferencia temporal imponible. Un contribuyente de impuestos sobre la renta vende a crédito un inmueble. Entonces,
en el año 1 se produce la venta del inmueble para efectos contables, es un ingreso contable. Pero para efectos fiscales no hay ingreso ese año porque ese ingreso de 100 es cobrado en el año número 2, al año siguiente. Como lo tuvimos ingreso de 100, para generar ese ingreso, tuvimos unos costos y gastos de 60 y obtuvimos un resultado contable de 40. Sin embargo, para efectos fiscales no tuvo ingreso, no tuvo, por supuesto, costo ni gasto relativo y por lo tanto no se generó una renta gravable porque ese ingreso va a ser obtenido el año siguiente. Entonces, por lo tanto, tampoco da impuestos sobre la renta corriente de 22% cero, o sea, el impuesto sobre la renta de ese año es cero. Pero sí tenemos un impuesto diferido porque ese impuesto corriente que dejo de pagar en el año 1, sí lo voy a pagar en el año 2, porque en el año 2 ya voy a obtener el ingreso gravable. Entonces, por esa razón, en el momento actual, o sea, en el presente, en el año actual, que sería el año 1, yo debo registrar 8,8 de pasivo por impuesto diferido. Eso lo podemos ver en el asiento que ya tenemos en pantalla. En el año 1, cargo a gasto por impuesto diferido 8,8 y abono a pasivo por impuesto diferido 8,8. Ese para registrar la creación del impuesto diferido en el momento actual, año número 1. Retrocedo la lámina y analizamos ahora el año 2. En el año 2, por la venta de este inmueble, ya no tengo ingreso contable porque yo lo registré el año anterior. Pero sí registro, como ya cobra el dinero de la venta del inmueble, entonces sí lo registro para efectos gravables de 100. El costo que se generó fueron de 60, tengo una renta fiscal o gravable de 40 y ahí sí pago el 8,8% del impuesto corriente, como lo ven en pantalla. Y como ya el año pasado había registrado un pasivo por impuesto diferido, en este año, en año número 2, al año siguiente, que sería en el caso del futuro del año anterior, debo revertir el asiento que había creado en el primer año. Vemos en el asiento, en el año 2, cargamos a pasivo por impuesto diferido y abonamos a ingreso por impuesto diferido. Sigamos al siguiente ejercicio. Tenemos otro ejercicio acá, donde tenemos en el año 1, por ejemplo, un ingreso de 100, igual para efectos fiscales de 100, costo y gasto de 20 se deducen en el año 2, entonces quiere decir que para efectos contables los costos y gastos fueron de 60, pero para efectos tributarios fueron de 40 solamente, porque 20 van a ser deducidos en el año 2. Entonces tenemos un resultado contable de 40 para efectos contables y de 60 para efectos fiscales. Para efectos fiscales, entonces me genera que esos 60 me generan un impuesto corriente, suponiendo que la tasa es de 22%, de 13,2. Entonces debo hacer un asiento por el impuesto corriente, ya lo vamos a ver. Y también me genera un activo por impuesto diferido con respecto a los 20 que son deducibles el año siguiente. Entonces ahí me genera un activo por impuesto diferido y un ingreso por impuesto diferido de 4,4, que sería de los 20 que van a ser deducidos el año 2, le saco el 22%. Vemos el asiento en la siguiente lámina. Vean que aquí ambos son asientos del año actual. En el año 1 registro gasto por impuesto corriente 13,2 y abono impuestos sobre la renta por pagar 13,2. Ese es el asiento del impuesto corriente normal y regular que se viene haciendo en las empresas en Latinoamérica. Y también debemos registrar en ese mismo año un activo por impuesto diferido de 4,4 y abonar a ingresos por impuesto diferido de 4,4. Me regreso a la lámina anterior. Y en el año 2 entonces tenemos, suponiendo que tengamos un ingreso contable de 100, igual para efectos fiscales de 100, y tenemos un costo y gasto de 60, pero en este caso le vamos a sumar a esos 60 contables, le vamos a sumar 20. ¿Por qué 20? Porque el año pasado dijimos que no se dedujeron 20 y ahora sí se van a hacer deducibles, pasan a ser deducibles en el año 2. Entonces a los 60 contables le agrego 20. Por eso me da un resultado contable de 40 en el año 2 y una renta gravable de 20 solamente para efectos fiscales.
Eso me hace pagar un impuesto corriente, suponiendo el 22% de la tarifa, de 4,4, que me permite hacer un asiento con respecto al impuesto corriente. Y para efectos fiscales, pues entonces revierto el origen del activo por impuesto diferido. Yo lo debo revertir todo porque ya es, digamos, ya lo que originó el activo por impuesto diferido cesa su vigencia y debo entonces hacer el reverso. Aquí vemos en pantalla el año 2, gasto por impuesto corriente y abonamos impuestos sobre la renta por pagar, 4,4. Y en el asiento siguiente, o sea, el de abajo, vemos gasto por impuesto diferido de 4,4 y abonamos activo por impuesto diferido. Vamos a ver otro ejercicio acá, donde es parecido a los que ya vimos, pero hay 20 que incluyen 8 productos de contribuciones sociales pagadas en el año 2. Entonces recordemos que por lo menos en Venezuela, las contribuciones sociales, el Seguro Social e INSEE, son pagados, o sea, los pasivos se pueden registrar como una provisión, pero para efectos contables, se registra el 100% del pasivo, pero para efectos fiscales solamente se deduce lo que esté pagado hasta la fecha de cierre. Y lo que no ha sido pagado a la fecha de cierre queda, digamos, para ser deducible al año siguiente. Ese es este caso. Entonces tenemos, por ejemplo, un pasivo, una contribución social pagada en el año 2. Tenemos entonces un pasivo de 100 desde el punto de vista contable, pero de 80 para efectos fiscales, por lo que acabo de indicar. Suponiendo que la ganancia contable o fiscal fue de 280 contable y de 380 desde el punto de vista tributario para efectos fiscales, entonces nos genera un impuesto corriente de 83,6. De 83,6 genero o realizo el asiento del impuesto corriente. Y en este caso tenemos entonces 20 que van a ser deducidos en el año siguiente. Eso me genera un activo por impuesto diferido de 20 y abono un ingreso por impuesto diferido de 20. Vean ustedes ahora, si vemos la columna de según contable, o sea, según contabilidad, que traemos una ganancia contable de 280, le restamos 83,6 del impuesto corriente y le sumamos 20 de lo que va a ser deducido el año siguiente. Entonces, nos genera una utilidad neta de 216,40. Si nosotros no registramos esos 20 de impuestos diferidos, pues nos generaría una utilidad menor desde el punto de vista contable o financiero. Para el año 2 vemos que, suponiendo que hubo un pasivo de 80, en impuestos, suponiendo que para efectos de impuestos sobre la renta no hay pasivo, ya no hay pasivo pues para ese año, vamos a suponer que hay una ganancia contable de 400 e igual monto para efectos fiscales. Entonces nos genera el 22% de impuestos sobre la renta corriente. Hago el asiento de impuestos sobre la renta y de los cuales, de los 20 que yo tenía para deducirme en el segundo año, solamente son deducibles 8, porque digamos que se pagaron solamente, de esos 20 que quedaron adeudados del año pasado, solamente en este año nuevo, en el siguiente año, o el año ya futuro, se han pagado nada más 8. Entonces yo solamente hago el reverso por lo que se ha podido pagar. O sea, no hago el reverso por los 20, sino que hago un reverso por los 8 nada más. Y bueno, entonces se hace el asiento o los asientos contables. Ahí vemos los asientos del primer año, donde en el primero se genera el impuesto corriente por pagar y también se genera el activo por impuesto diferido, abonando ingresos por impuesto diferido. En el segundo año vemos el asiento de impuesto corriente por 88 por pagar y también hacemos el reverso. En el año 2 hacemos el reverso del impuesto diferido, pero solamente por 8, no por los 20, sino por 8. Ese es el caso que estamos planteando. Otro ejercicio que tenemos acá, compensación de créditos no utilizados de periodos anteriores. Tenemos el año 1, vamos a suponer un ingreso de 200, igual para efectos fiscales. Costo y gasto 150 para ambos, para efectos fiscales y contables. Y tenemos un resultado contable de 50, ganancia de 50.
y tenemos una renta gravable de 50 para efectos fiscales. Entonces me genera un impuesto causado de 11 para el impuesto corriente. Tenemos, suponiendo que en esta empresa industrial en Venezuela teníamos esa ventaja o ese beneficio de que si las empresas en Venezuela invertían previamente en ese año, pues hacían inversiones en el aparato industrial, en los activos fijos, pues solo para empresas industriales, entonces se le da un beneficio allí. Eso ya fue eliminado para el momento actual, bueno, por todos los cambios que han habido en Venezuela. Pero quizás para otros países esté vigente de que si hay inversiones como para incentivar a la industria, cuando los empresarios invierten en sus bienes de permanentes, de activos fijos, porque ya plantea equipo, entonces le permiten un beneficio allí de un 10%, de un 10% o un porcentaje o una cantidad que se pueden deducir al final de año. Entonces, en este caso, ese es el caso que estamos planteando. Vamos a suponer que hay una redada por inversión de 16 y como tuvimos un impuesto sobre la renta por pagar de 11, pero como me dio un beneficio de 16, pues no pago nada en este año. Por eso no sé si siento en este año de impuesto corriente. Pero como de esos 16 solamente compensé 11, o digamos, de esos 16 solamente absorbió 11 de impuestos sobre la renta, todavía me quedan 5 de impuestos sobre la renta que me puede beneficiar para el año siguiente. Por eso esos 5 se va a comportar como un activo por impuesto diferido. Entonces cargamos el impuesto diferido 5 y abonamos a ingresos por impuesto diferido de 5, como lo vemos en la columna de acá de la parte contable del año 1. Fíjense que tenemos en la parte contable del año 1 50 de ganancias contables, más los 5 de ingreso o de activo por impuesto, en este caso de ingreso por impuesto diferido, entonces la ganancia neta serían 55. Si no registramos el impuesto diferido de 5, entonces la ganancia serían 50. Es la diferencia entre registrar o no, o el efecto de registrar o no el impuesto diferido. Para el año 2, vamos a suponer que tuvimos un ingreso de 300, unos costos de 200 y una renta de 100, tanto contable como fiscal. Me genera un impuesto corriente de 22, le resto los 5 que me debía, vamos a decir, que me debía la administración tributaria por el beneficio de haber hecho inversiones en años anteriores, y solamente voy a pagar impuesto corriente 17. Esos 17 pues hago el asiento para registrar el impuesto corriente. Pero también tengo, ya que digamos fue absorbido todo el beneficio, ya debo revertir el impuesto diferido que había registrado en el año anterior, porque ya no tiene razón de ser. Vemos el asiento del año 1, cargando activo por impuesto diferido y abonando ingresos por impuesto diferido para la generación de ese beneficio. Y en el año 2, pues hago el asiento del impuesto corriente de 17, que debía ser mayor, pero como tuve unos 5 que me debía la administración tributaria, me lo asumo como un beneficio fiscal y por eso pago 17, o voy a pagar 17. Y esos 5 ya que yo registré como beneficio del año anterior, como un impuesto diferido, activo por impuesto diferido, este año ya cesa la razón de ser de ese impuesto diferido, de ese activo por impuesto diferido, y hago el reverso. Vamos a hablar un poco de la corrección valorativa. Cuando los activos por impuesto diferido, se supone que, o sea, se prevé que para el año siguiente no van a dar una renta gravable suficiente para poder absorber ese activo por impuesto diferido, entonces se debe hacer una corrección valorativa. Presentación, bueno, se reconocerán el gasto por impuesto en el mismo componente del resultado integral total, como lo vemos en pantalla, o se presentará en el patrimonio bruto o neto a la transacción que dio lugar al gasto por impuesto. Todo esto como lo dice la NIF para las pymes. Cuando una entidad presente, cuando una entidad, una empresa, presente sus activos y pasivos clasificados en corriente y no corriente, o viceversa, todos los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentarán en la sección no corriente. Es una aclaratoria o digamos una exigencia de la NIF para las pymes. Una entidad compensará activos con pasivos por impuestos corrientes o pasivos con activos por impuestos diferidos. Solo si la ley tributaria se lo exige. En el caso de Venezuela, pues se exige que debe haber compensación. Activos con pasivos por impuestos corrientes y pasivos con activos por impuestos diferidos.
Allí vemos cómo se puede presentar el impuesto corriente, bueno, es un gasto. La diferencia temporaria imponible es un gasto. Y la diferencia temporaria deducible es un ingreso. Cuando se habla de imponible y deducible es en el futuro, ¿verdad? Y en el caso del impuesto corriente que se carga el gasto, se abona pasivo, como lo vemos en el balance general. Ya lo vimos en los cientos anteriores. Y en el caso de la diferencia temporaria, cuando se genera el gasto, se abona el pasivo por impuesto diferido. También se puede generar, al final, dice pérdida y créditos fiscales no utilizados, también se puede generar activo por impuesto diferido por esa situación. Aquí tenemos otro ejercicio, o sea, no otro ejercicio para resolver, sino que ya es una forma de presentación. En esta de resultados, por ejemplo, donde tenemos el año 2 y el año 1, las ventas, los costos, la utilidad bruta, etcétera. Al final tenemos otros ingresos y gastos, ingresos financieros, ganancia monetaria, gastos financieros, pérdida por fluctuación cambiaria. Entonces nos genera una utilidad o pérdida antes de impuestos. En el caso del año 2, 67 y en el caso del año 1, 82. Si vemos allí, es una forma de presentación donde partimos de esa utilidad, le restamos el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto sobre la renta diferido. Y el resultado después de impuestos. A mí no me gusta presentarlo de esa manera, me gusta presentarlo solamente impuesto a la ganancia. En este caso serían 24, sí, 24 en el año 2 y serían 44 en el año 1. Y luego en una nota de los estados financieros, pues sí se desglosa pues, por su lado el impuesto corriente y en otro cuadro el impuesto diferido. Bueno, pero esta es una forma de hacerlo. Información a revelar. Allí vemos cómo establecen los módulos educativos del DIASB, cómo podría hacerse para presentar correctamente los pasivos y activos por impuestos diferidos reconocidos por un grupo de empresas o por una empresa. Entonces ahí tenemos, bueno, en la cabeza de columna, maquinaria, costos de investigación y desarrollo, beneficios de empleados, cuentas por cobrar, pérdidas fiscales no usadas, serían las causas por las cuales se generó el impuesto diferido. Tenemos, suponiendo el 1 de abril de 2009, que no se había aplicado la NIF para las pymes, se aplica al cierre de marzo de 2010, ¿verdad? Y luego por diferencia entre marzo de 2011 menos marzo de 2010, se va a generar el cargo o abono a resultado del año. Al final, pues nos da un impuesto diferido total de 8.320, ¿verdad? Para el año actual, de 2011, en este caso. Bueno, esto es todo lo que tenía por esta tarde de hoy y espero que me hayan comprendido. Es algo que ciertamente tiene sus complicaciones, pero pudiera, digamos, generar investigaciones científicas, académicas y generar ciertas, mucha temática, muchas discusiones. Esperemos que haya quedado claro y si no, pues siempre estamos a la orden para cualquier consulta que quieran hacer. Entonces, por mi parte, muchas gracias. Gracias a María Echeverría, al Foro Iberoamericano de Contabilidad por la invitación y quedo siempre a sus completas órdenes. Si hay preguntas o comentarios para que quede claro todo el tema del día de hoy. Muchas gracias y te doy el pase, Mario. Muchas gracias, estimado Alexis. Excelente la charla. Esperamos, amigos, que escriban sus preguntas por el chat para que las vaya evacuando en la medida que se vayan presentando por parte del doctor Colmenares. Si son tan amables, por favor las escriben por el chat. Ahí vamos a ver, creo que hay una por ahí de Andrés Ubiano. Bueno, habían unas antes. Ahí las puedes ver, Alexis. Ah, ok.
Ok. Bueno, ¿qué es la corrección valorativa? Eso ya no aplica en la NIF para las pymes versión 2015. Bueno, la corrección valorativa se refiere a la... sí, eso está establecido en la versión 2009. La corrección valorativa es eso, cuando se aplicaba pues de que tú tenías que registrar el activo por impuesto diferido siempre y cuando tuviera la ganancia fiscal, tuviese ganancia fiscal para el año siguiente. Pienso que es algo, digamos, de prudencia y en ese caso pues yo considero que sí es importante pues que se tome en cuenta. O sea, si tú no debes registrar activo por impuesto diferido, más allá de la ganancia fiscal que tú prevés que vas a tener el año siguiente, porque si no entonces vas a tener que ajustarlo en definitiva. O sea, no puedes presentar un valor que no se recupera en el año siguiente, no cumple el concepto de activo. Entonces, no deberías registrar un activo que no cumple ese concepto. Entonces, bueno, es cuestión de que no se llame corrección valorativa, pero igual hay que hacer un ajuste y para no presentar activos que no cumple con el concepto al cierre del ejercicio económico. El material de exposición, bueno, Mario se lo hará llegar. Ajá. Dice, el impuesto diferido en un rubro es obligatorio registrarlo cuando hay una diferencia temporaria. Sí, o sea, es correcto. Cuando hay una diferencia temporaria que te genera impuesto diferido. Cuando hay diferencias temporarias que te generan impuesto diferido, sí, porque pudieran haber diferencias temporarias que no te generan impuesto diferido. Entonces, ¿cómo vas a saber si te genera impuesto diferido? Bueno, si en ese año siguiente o en los años futuros te va a hacer pagar más o menos impuestos en esos años futuros, entonces en el año actual registra el impuesto diferido. ¿Cuál es la forma más sencilla para calcular la base fiscal? Debe ser un conocedor de la ley de impuestos sobre la renta y entonces hacer comparaciones en de la ley de impuestos sobre la renta, que normalmente habla de ingresos, costos y gastos, con respecto a los activos y pasivos que generan esos impuestos y gastos. Es decir, que desde el punto de vista financiero, la norma habla de activos y pasivos financieros, pero esos activos y pasivos financieros generan ingresos, costos y gastos financieros, fiscales, o sea, financieros y también fiscales. Entonces, allí tienes como decidir la conexión. Tienes que analizar la ley de impuestos sobre la renta, los ingresos, costos y gastos establecidos en esa ley, y luego tratar de identificar los pasivos y activos, o activos y pasivos financieros que te generan esos gastos o ingresos y costos financieros relacionados con esa costo, gasto o ingreso fiscal. Puede una diferencia ser temporaria y a la vez permanente. Ocurre ese caso. Todas las diferencias son temporarias, ¿verdad? Y la diferencia temporaria pudieran generar impuestos diferidos. Estas serían diferencias temporarias en sí, pues digámoslo de esa manera. Y la diferencia temporaria que no generan impuestos diferidos serían las que se llaman, o se llamaban antes, diferencias permanentes. Entonces, si tú tienes una diferencia que se llamaba antes permanente, que ahora se llama diferencia temporaria que no genera impuestos diferidos, entonces, como no genera impuestos diferidos en el momento actual ni en el futuro, no deben ser contabilizadas como impuestos diferidos. O sea, no deben generar impuestos diferidos y no se contabilizan. No se contabilizaría el impuesto diferido que te da la diferencia de la que estás analizando en ese rubro en particular. Ajá, el material, bueno, lo va a facilitar Mario Echeverría. Bueno, por mi parte, muchas gracias por todo. Y si no hay más preguntas, comentarios, de todas maneras, Mario queda a cargo de recibir cualquier sugerencia, comentarios por correo electrónico, me las haga llegar y yo con mucho gusto pues les doy la consulta o mi opinión al respecto.
Muchas gracias por la atención y gracias a ti, Mario, por la invitación. No, gracias a ti, estimado Alexis. Bueno, ya no hubo preguntas. En efecto, el material ya ahora mismo se los comparto aquí el enlace para que lo puedan descargar. ¿Por qué lo estamos haciendo inmediatamente? Porque el conferenciante en este caso nos lo envió oportunamente y pudimos hacerle el proceso. Así que ahí se lo estamos compartiendo con mucho gusto. Estamos grabando la videoconferencia. En cuanto la tengamos, eso no va a ser rápido tampoco, pero la vamos a poner disponible después al público, a los que asistieron. Si hay más preguntas, aprovechemos ahí unos minutos. Creo que podemos lograr algún tiempo adicional para quienes tienen interés en algún certificado para comprobar que estuvieron aquí presentes en sus trabajos en la universidad, etcétera. Aquí les voy a compartir también el enlace para que puedan contestar un par de preguntas que se les hacen ahí en el enlace y puedan obtener su certificado de participación en esta charla. Ahí tenemos... Voy a compartir ese enlace también. Ahí le pueden dar clic directamente al enlace y lo va a llevar a la presentación. Aquí les voy a compartir también el enlace para que puedan obtener el certificado. Recuerden que el certificado se emite si usted logra un 80% o más de éxito en las preguntas que se le hacen ahí, que no es una evaluación como tal, sino que un par de preguntas, unas cuantas preguntas de datos que ustedes ya conocen para comprobar que estuvieron presentes en esta charla. Ahí tienen el enlace también para que puedan tramitar ahí directamente su diploma. Si no le llega su certificado, perdón, si no le llega es porque no cumplieron el 80%, o nada más, solo por eso no les puede llegar. Luego quizás les pueda bloquear el antivirus, el correo, y entonces búsquenlo en la carpeta de spam o en alguna carpeta que el sistema de ustedes les haya generado para correos que no tienen un usuario recurrente. Pero solo por esa razón no le llegará. De lo contrario, le va a llegar el certificado si cumple con esos puntos. No sé si alguien habrá escrito otra pregunta. Vamos a checar aquí. No lo hizo manual. Por favor, nos confirman si ya tuvieron acceso a la presentación y si están teniendo acceso a al certificado.